Hola, ¿qué tal, seriefilos? Pocos personajes han experimentado una evolución tan radical en la Casa del Dragón como Aemon Targaryen. Lo que comenzó como la historia de un príncipe inseguro y constantemente ridiculizado por no tener dragón, terminó convirtiéndolo en uno de los hombres más temidos de Poniente. Pero, ¿cómo llegó hasta ese punto? Hoy vamos a repasar todo lo que sabemos sobre Aemon Targaryen, pero solo hasta el final de la segunda temporada de la Casa del Dragón, así que si has visto la segunda temporada no te vas a comer ningún spoiler. Para ello utilizaremos tanto los acontecimientos mostrados en la serie como la información adicional que George R.R. Martin desarrolló en Fuego y Sangre. Aemon Targaryen nació como el segundo hijo de Viserys I Targaryen y Alicent Hightower. Desde muy joven creció rodeado de dragones, pero había una diferencia importante respecto a sus hermanos: él no tenía ninguno. Mientras Aegon, Aelena, Jacaerys y Lucerys podían volar sobre sus monturas, Aemon observaba desde tierra. Esta situación lo convirtió en objeto de burlas por parte de otros niños de su familia. Incluso llegó a ser engañado con un cerdo disfrazado de dragón durante una de sus celebraciones. Aquellas humillaciones marcaron profundamente al joven príncipe, y durante años alimentaron un deseo que acabaría cambiando su vida para siempre: conseguir un dragón. Antes de hablar de cómo Aemon consiguió su dragón, es importante entender qué representaba realmente Vhagar, porque no era un dragón cualquiera. Vhagar era una auténtica leyenda viva. Había sido una de las 3 monturas utilizadas durante la conquista de Poniente junto a Balerion y Meraxes. Su primer jinete fue Visenya Targaryen, una de las hermanas de Aegon el Conquistador. Sobre el lomo participó en unificación de los 7 reinos y en algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Poniente. Con el paso de los años, Vhagar sobrevivió a generaciones enteras de Targaryen y terminó convirtiéndose en el dragón más grande y poderoso que seguía con vida. Su tamaño era tan colosal que incluso otros dragones parecían pequeños a su lado. Cuando comienza la Casa del Dragón, Vhagar no es simplemente un dragón, es una reliquia viviente de la dinastía Targaryen. Tras la muerte de Laena Velaryon, vuelve a quedarse sin jinete, y muy pronto un joven príncipe dispuesto a demostrar su valía verá en ello una oportunidad única. Una oportunidad que cambiará para siempre su destino y el de Poniente. Aquella noche, Aemon no consiguió un dragón, consiguió el dragón más poderoso del mundo. La oportunidad de Aemon llegó durante uno de los momentos más tristes para la familia Targaryen. Tras la muerte de Laena Velaryon, nobles miembros de la familia real se reunieron en Rocadragón para asistir a su funeral. Entre todos los presentes también se encontraba Vhagar, sin jinete, esperando a que alguien la reclamara. Mientras el resto dormía, Aemon tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Solo y sin avisar a nadie, se acercó al dragón más grande del mundo, una criatura capaz de reducir ejércitos enteros a cenizas. Un error podía costarle la vida. Sin embargo, contra todo pronóstico, Vhagar aceptó al joven príncipe como su nuevo jinete. Por primera vez en su vida, Aemon tenía un dragón, y no cualquiera, tenía a Vhagar. A continuación, el príncipe realizó su primer vuelo sobre Rocadragón, un momento que representaba todo aquello con lo que había soñado durante años, pero la alegría duró poco. Cuando regresó, fue interceptado por Rhaena y Baela Targaryen, quienes consideraban que Vhagar debía haber sido reclamado por una de ellas. La discusión fue subiendo de tono y poco después llegaron Jacaerys y Lucerys Velaryon. Lo que comenzó como una pelea entre niños terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia reciente de la familia Targaryen. Durante el enfrentamiento, Lucerys cortó el ojo izquierdo de Aemon con una daga. La herida lo marcaría para siempre. Sin embargo, cuando más tarde le preguntaron por lo ocurrido, Aemon respondió con una frase que terminaría definiendo a su personaje: puede que haya perdido un ojo, pero había ganado un dragón. La pérdida de su ojo marcó para siempre a Aemon Targaryen. Sin embargo, lejos de hundirlo, aquella experiencia terminó fortaleciendo su carácter. Con el paso de los años, el joven príncipe se convirtió en una persona completamente diferente. Mientras su hermano Aegon dedicaba gran parte de su tiempo a los excesos, las fiestas, Aemon optó por otro camino. Se entregó por completo al estudio, al entrenamiento y a la disciplina. Según nos cuenta Fuego y Sangre, destacó desde muy joven por su inteligencia, su determinación y su habilidad con las armas. Bajo la tutela de Ser Criston Cole, uno de los mejores guerreros de su época, perfeccionó sus habilidades hasta convertirse en un combatiente formidable. Pero más allá de su destreza física, lo que realmente cambió
fue su mentalidad. Aemon nunca olvidó las burlas de su infancia, ni tampoco quién había sido el responsable de arrebatarle un ojo. A medida que crecía, su resentimiento hacia Lucerys Velaryon también lo hacía. Y aunque durante años ambos permanecían separados, el destino terminaría reuniéndolos de nuevo. Cuando llegó la sucesión de Viserys I y la guerra comenzó a dividir a la familia Targaryen, Aemon ya no era un niño inseguro que había conocido a Vhagar años atrás. Se había convertido en uno de los hombres más peligrosos de Poniente, y muy pronto tendría la oportunidad de demostrarlo. Cuando Viserys I Targaryen murió, la frágil paz que había mantenido unida a la familia terminó rompiéndose definitivamente. Los verdes proclamaron al rey Aegon II, mientras que Rhaenyra reclamó el trono de hierro como legítima heredera. La danza de dragones había comenzado. En medio de este conflicto, ambos bandos empezaron a buscar aliados por todo Poniente, y fue entonces cuando el destino volvió a cruzar en los caminos de Aemon y Lucerys. Lucerys fue enviado a Bastión de Tormentas para conseguir el apoyo de la casa Baratheon. Sin embargo, cuando llegó descubrió que no estaba solo. Aemon ya se encontraba allí. Después de años alimentando su resentimiento, el príncipe vio por fin la oportunidad de enfrentarse al hombre que le había arrebatado un ojo. La tensión entre ambos fue inmediata, y aunque Lucerys consiguió abandonar el castillo, Aemon decidió perseguirlo a lomos de Vhagar. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los momentos más importantes de toda la serie. Mientras una tormenta sacudía los cielos de Poniente, Vhagar y Arrax comenzaron una peligrosa persecución entre las nubes. Durante años, Aemon había soñado con vengarse de Lucerys, pero muy pronto perdió el control de la situación. Arrax atacó a Vhagar, y la anciana dragona respondió de la única manera que conocía. En cuestión de segundos, Vhagar destrozó a Arrax y acabó con la vida de Lucerys. La muerte del joven príncipe conmocionó a ambos bandos, y aunque la serie deja claro que Aemon nunca pretendió provocar aquel desenlace, el daño ya estaba hecho. La guerra acababa de cruzar un punto de no retorno, y el nombre de Aemon Targaryen quedaría ligado para siempre al inicio del conflicto más sangriento de la historia de su familia. Tras la muerte de Lucerys Velaryon, la guerra ya era inevitable. La danza de dragones había comenzado. Y por primera vez Aemon dejó de ser visto simplemente como el hermano del rey. Ahora era uno de los hombres más peligrosos de todo Poniente. Mientras Aegon II ocupaba el trono de hierro, Aemon ganaba cada vez más influencia dentro del bando verde. Muchos lo consideraban más disciplinado, más inteligente y más preparado para la guerra que su propio hermano. Además, contaba con una ventaja que nadie podía igualar: Vhagar, el dragón más grande y poderoso del mundo. A medida que avanzaba el conflicto, Aemon empezó a desempeñar un papel cada vez más importante en las decisiones militares de los verdes. Su relación con Criston Cole se fortaleció, su influencia en la corte aumentó y su reputación comenzó a extenderse por todos los 7 reinos. Sin embargo, bajo esa imagen de guerrero implacable seguía existiendo el mismo joven marcado por las humillaciones de su infancia, un hombre obsesionado con demostrar su valía, con demostrar que era digno de respeto y también con demostrar que nadie volvería a subestimarlo jamás. Cuando termina la segunda temporada, Aemon ya se ha convertido en una de las figuras más poderosas de la guerra, y todo apunta a que su papel en los acontecimientos que están por venir serán todavía más importantes. A pesar de ser uno de los personajes más temidos de la Casa del Dragón, Aemon Targaryen también se ha convertido en uno de los favoritos de muchos espectadores, en los que me incluyo, y parte de su atractivo se encuentra precisamente en sus contradicciones. Aemon no es un héroe, pero tampoco encaja del todo en el papel de villano. Es un personaje marcado por el rechazo, las humillaciones y la necesidad constante de demostrar su valía. Durante su infancia fue ridiculizado por no tener dragón, perdió un ojo siendo apenas un niño y pasó años intentando demostrar que era tan digno como cualquier otro miembro de su familia. Sin embargo, esa búsqueda de reconocimiento también acabó moldeando algunos de sus peores defectos: su orgullo, su obsesión y su dificultad para dejar atrás el pasado. A diferencia de otros personajes de la serie, Aemon no destaca por su carisma o su capacidad para inspirar a los demás. Lo hace por su determinación, por su disciplina y por la sensación constante de que siempre está intentando compensar las heridas que arrastra desde la infancia. Quizá por eso resulta tan fascinante.
Porque detrás del guerrero que monta Veigar sigue existiendo aquel niño que observa a los demás volar sobre sus dragones mientras él permanecía en tierra. Y tal vez sea precisamente esa mezcla de fuerza, inseguridad y ambición lo que ha convertido en Aemon en uno de los personajes más complejos e interesantes de toda la Casa del Dragón. Y teniendo en cuenta dónde termina la segunda temporada, parece que la historia de Aemon Targaryen está muy lejos de haber terminado. Y hasta aquí la historia de Aemon hasta el final de la segunda temporada de la Casa del Dragón. Si te ha gustado este formato y quieres que repasemos la historia de otros personajes como Daemon, Rhaenyra o cualquier otro, déjamelo en comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos del canal. ¡Nos vemos!